Capítulo 48. Rathen estaba sentado en la sala de espera del palacio, aguardando con creciente insatisfacción. A su alrededor, los signos del cambio de gobierno eran ya evidentes. Parecía increíble que un hombre pudiera poseer tantos tapices, alfombras y brocados. La sala de espera del palacio estaba tan repleta de telas mullidas que Rathen se había visto obligado a apartar una verdadera montaña de cojines de su camino antes de encontrar un banco de piedra para sentarse. Lo había hecho cerca de la chimenea de piedra con las mandíbulas apretadas y observaba a los nobles congregados, como era de esperar. Telri se había vuelto de pronto un hombre muy ocupado. Cada noble, terrateniente y mercader ambicioso de la ciudad quería presentar sus respetos al nuevo rey. Había decenas esperando, muchos sin cita previa. Ocultaban a duras penas su impaciencia, pero nadie era lo suficientemente valiente para expresar su malestar por aquel trato. Su incomodidad carecía de importancia. Lo intolerable era la inclusión de Rathen en el grupo. El puñado de supuestos nobles era en realidad un grupo de alcahuetes indolentes. Rathen, sin embargo, tenía detrás el poder del reino del Wyrn y el imperio de Yaded, el mismo poder que había dado a Telri la riqueza necesaria para reclamar el trono. Y sin embargo, Rathen se veía obligado a esperar. Era enloquecedor, era descortés, era increíble, pero no tenía más remedio que soportarlo. Aunque lo refrendaba el poder del Wyrn, no tenía tropas, ni podía forzar la mano de Telri. No podía denunciar al hombre abiertamente. A pesar de su frustración, el instinto político de Rathen le impedía hacer algo así. Había trabajado duro para conseguir tener un simpatizante potencial en el trono. Solo un loco hubiese dejado que su propio orgullo estropeara una oportunidad semejante. Rathen esperaría, tolerando la falta de respeto un cierto tiempo, hasta conseguir el premio final. Un ayudante entró en la sala, envuelto en finas sedas, la exagerada librea de los heraldos personales de Telri. Los ocupantes de la sala sirvieron. Varios hombres se levantaron y se alisaron la ropa. «John Rathen», anunció el ayudante. Los nobles no ocultaron su decepción y Rathen se levantó y pasó ante ellos despectivo. Ya era hora. Telri esperaba. Rathen se detuvo al franquear la puerta, observando la habitación con disgusto. Era antes el estudio de Yadon y en esa época estaba decorada con la eficacia de un hombre de negocios. Todo estaba en su lugar y en orden. Los muebles eran cómodos sin ser lujosos. Telri había cambiado eso. Los ayudantes esperaban a los lados de la habitación junto a carritos con alimentos exóticos comprados a los comerciantes del mercado areleno. Telri estaba recostado en un enorme montón de cojines y sedas, con una sonrisa de felicidad en el rostro marcado desde el nacimiento. El suelo estaba cubierto de alfombras y los tapices se solapaban en las paredes. «El hombre con el que me veo obligado a trabajar», suspiró Rathen por dentro. Y Adon, al menos, iba directo al grano. «Ah, Rathen», dijo Telri con una sonrisa. «Bienvenido». «Majestad», dijo Rathen enmascarando su disgusto. «Esperaba que pudiéramos hablar en privado». Telri suspiró. «Muy bien», respondió, agitando una mano para despedir a sus ayudantes que se marcharon y cerraron las puertas exteriores. «Ahora, ¿por qué has venido?», dijo Telri. «¿Te interesan las tarifas de tus mercancías para el mercado areleno?» Rathen frunció el ceño. «Tengo asuntos más importantes que considerar, Alteza, y tú también. He venido a hacerte cumplir las promesas de nuestra alianza». «¿Promesas, Rathen?», preguntó Telri ociosamente. «Yo no hice ninguna promesa». Y así empezó el juego. «Tienes que unirte a la religión de Ereti. Ese fue el trato». «No hice ningún trato, Rathen», dijo Telri. «Tú me ofreciste fondos. Yo los acepté. Tienes mi gratitud por el apoyo, como dije que tendrías».
No discutiré contigo, mercader, dijo Rathen, preguntándose cuánto dinero exigiría Telri para recordar su acuerdo. No soy ningún psicofante a quien burlar. Si no haces lo que espera Yadé, encontraré a otra persona. No olvides lo que le sucedió a tu predecesor. Telri hizo una mueca. No te arrogues el mérito de algo en lo que no tuviste nada que ver, sacerdote. La caída de Yadon fue causada, que yo recuerde, por la princesa Tellosa. Tú estabas en el Antris en ese momento. Ahora bien, si Fjorden desea un Dereti en el trono de Arelon, eso puede arreglarse. Habrá, no obstante, un precio. Por fin, pensó Rathen. Apretó la mandíbula, fingiendo furia, y esperó un momento, y suspiró. Muy bien. ¿Cuánto quieres? Sin embargo, interrumpió Telri, no es un precio que tú puedas pagar. Rathen se quedó mudo. ¿Disculpa? Sí. Mi precio debe ser pagado por alguien con un poco más de autoridad que tú. Verás, he descubierto que los sacerdotes de Ereti no pueden ascender a nadie a su mismo puesto en la jerarquía de la iglesia. Rathen sintió un escalofrío crecer en su interior mientras encajaba las piezas de la declaración de Telri. No lo dirás en serio, susurró. Sé más de lo que crees, Rathen. ¿Crees que soy un idiota ignorante de las costumbres del este? Los reyes se inclinan ante los Giorns. ¿Qué poder tendré si te dejo que me conviertas en poco más que un esclavo de Ereti? No, eso no valdrá conmigo. No pienso inclinarme cada vez que llegue uno de tus sacerdotes de visita. Me convertiré a tu religión, pero lo haré solo con la promesa de un cargo eclesiástico que iguale mi cargo civil. No solo rey Telri, sino Giorn Telri. Rathen sacudió la cabeza, asombrado. Qué alegremente decía aquel hombre de no ser ignorante en las costumbres del este, y sin embargo, incluso los niños Fjordell sabían suficiente doctrina para reírse de una sugerencia tan ridícula. Mi señor Telri, dijo divertido, no tienes ni idea. He dicho, Rathen, lo interrumpió Telri, que no hay nada que puedas hacer por mí. He de tratar con un poder superior. La aprensión de Rathen regresó. ¿A qué te refieres? El Wyrn, dijo Telri con una sonrisa de oreja a oreja. Le envié un mensajero hace varios días para ponerlo al corriente de mis exigencias. Ya no eres necesario, Rathen. Puedes retirarte. Rathen se quedó de piedra. El hombre le había enviado una carta al mismísimo Wyrn. Telri había hecho exigencias al regente de toda la creación. Eres un hombre muy estúpido, susurró Rathen, dándose por fin cuenta de la gravedad de sus problemas. Cielos, cuando el Wyrn recibiera ese mensaje... ¡Vete!, repitió Telri señalando la puerta. Levemente aturdido, Rathen se giró e hizo lo que le ordenaba. Capítulo 49. Al principio Rathen se mantuvo apartado de la biblioteca porque le recordaba a Sarin. Luego se sintió atraído por ella porque le recordaba a Sarin. En vez de pensar en su pérdida, Rathen se concentró en la asociación que ella había hecho. Estudió ahón tras ahón, advirtiendo en sus formas otros rasgos del paisaje.
El aoneno, el carácter del agua, incluía una línea serpenteante que encajaba con los meandros del río Aredel. El carácter para la madera, el aondi, incluía varios círculos que representaban los bosques del sur. Los aones eran mapas de la tierra, cada uno de ellos una versión ligeramente distinta de la misma imagen general. Cada uno tenía las 3 líneas básicas: la línea de la costa, de la montaña y del agua Lanoé. Muchos tenían también una línea al pie que representaba el río Calomo, que separaba Arelon de Dúladel. Sin embargo, algunos de los rasgos lo desconcertaban completamente. ¿Por qué el Aon Mea, el carácter de la reflexión, tenía una X que cruzaba en mitad del condado Eón? ¿Por qué el Aon Ri estaba marcado con 2 docenas de puntos aparentemente al azar? Las respuestas podían hallarse en uno de los tomos de la biblioteca, pero de momento no había encontrado ninguna explicación. El Dor lo atacaba al menos 2 veces al día. Cada vez parecía la última y cada vez se sentía un poco más débil cuando la lucha terminaba, como si su energía fuera un pozo finito que quedara un poco más vacío con cada confrontación. La cuestión no era si caería o no, sino si descubriría el secreto antes de hacerlo. Rauden golpeó el mapa lleno de frustración. Habían pasado 5 días desde la partida de Sarin y seguía sin encontrar la respuesta. Estaba empezando a pensar que continuaría durante toda una eternidad, agónicamente cerca del secreto de la Ondor, pero siempre incapaz de descubrirlo. El gran mapa, que ahora colgaba de la pared junto a su mesa, crujió mientras lo alisaba, estudiando sus líneas. Sus bordes estaban gastados por el tiempo y la tinta empezaba a desvanecerse. El mapa había vivido la gloria y el colapso de Lantris. Cómo deseaba que pudiera hablar, susurrarle los misterios que conocía. Sacudió la cabeza, se sentó en la silla de Sarin y con un pie derribó una de las pilas de los libros. Con un suspiro, se acomodó en la silla y empezó a dibujar, buscando consuelo en los saones. Hacía poco que había pasado a practicar una nueva técnica de la Ondor más avanzada. Los textos explicaban que los saones eran más poderosos cuando se dibujaban con atención, no solo para marcar la longitud y la inclinación de la línea, sino la anchura de la línea también. Aunque podían seguir funcionando si las líneas tenían toda la misma anchura, la variación en las localizaciones adecuadas añadía control y fuerza. Así que Rauden practicaba como decían los libros, usando su meñique para dibujar líneas finas y el pulgar para líneas más gruesas. También podía usar herramientas para trazar las líneas. Los dedos eran lo habitual, pero la forma importaba más que los utensilios utilizados. Después de todo, los elantrinos habían usado la Ondor para tallar símbolos permanentes en roca y piedra, e incluso los habían construido con alambre, trozos de madera y un puñado de otros materiales. Al parecer, era difícil crear caracteres de la Ondor con materiales físicos, pero los saones producían el mismo efecto, tanto dibujados en el aire como fundidos en acero. Sus ejercicios eran inútiles. Por perfectos que fueran sus saones, ninguno funcionaba. Usaba las uñas para dibujar algunas líneas tan delicadas que resultaban casi invisibles. Dibujaba otros con 3 dedos juntos, exactamente como indicaban los textos. Y todo era inútil. Todo el esfuerzo de memorización, todo su trabajo. ¿Por qué se había molestado siquiera? Sonaron pasos en el pasillo. El nuevo avance tecnológico de Mareshi eran zapatos con gruesa suela de cuero repujados de clavos.
Rauden vio a través de su transparente ahón cómo se abría la puerta y entraba Galadón. «Su seón acaba de venir, Sully», dijo el Dula. «¿Sigue aquí?» Galadón negó con la cabeza. «Se ha marchado casi inmediatamente. Quería que te dijera que ella ha convencido por fin a los nobles para que se rebelen contra el rey del Rí. Sarin había estado enviando a su seón para darles información diaria de sus actividades, un servicio que era una bendición a medias. Rauden sabía que debía escuchar lo que estaba sucediendo en el exterior, pero añoraba la relativa ignorancia libre de tensión que tenía antes, cuando solo tenía que preocuparse por el Antris. Ahora tenía que hacerlo por todo el reino, hecho que tenía que conciliar con el doloroso conocimiento de que no podía hacer nada para ayudar. Dijo Ashi cuándo sería el próximo envío. «Esta noche». «Bien», dijo Rauden. «¿Dijo si ella va a venir?» «Las mismas condiciones que antes, Uli», dijo Galadón, negando con la cabeza. Rauden asintió, apartando la melancolía de su rostro. No sabía qué medios estaba empleando Sarin para hacer sus entregas de suministros, pero por algún motivo, Rauden y los demás no podían recoger las cajas hasta que quienes las traían se hubieran marchado. «Deja de lloriquear, Sully», dijo Galadón con un gruñido. «No te pega nada. Hace falta un delicado pesimista para refunfuñar con cierto aire de respetabilidad». Rauden no dejó dejar de sonreír. «Lo siento. Parece que no importa con cuánta fuerza nos apliquemos a nuestros problemas, ellos se resisten igual». «¿Aún no has hecho ningún progreso con la Ondor?» «No», dijo Rauden. «He cotejado mapas más antiguos con los más nuevos, buscando cambios en la costa o las cordilleras, pero no parece que haya cambiado nada. He intentado trazar las líneas básicas con inclinaciones levemente distintas, pero es inútil. Las líneas no aparecen hasta que las trazo exactamente con la misma inclinación. La misma inclinación de siempre. Incluso el lago está en el mismo sitio, invariable. No veo qué es diferente». «Tal vez ninguna de las líneas básicas haya cambiado, Sully. Tal vez haya que añadir algo». «Lo he pensado, pero ¿el qué? No conozco ningún nuevo río ni lago y desde luego no hay montañas nuevas en Arelon». Rauden terminó su ahón, dando un golpe de insatisfacción con el pulgar. Miró el centro del ahón, el núcleo que representaba a Arelon y sus características. Nada había cambiado, excepto que cuando se produjo el reod, la tierra se resquebrajó. «¡El abismo!», exclamó Rauden. «¿El abismo?», preguntó Galadón escéptico. «Fue consecuencia del reod, Sully, no al revés». «Pero, ¿y si no fue así?», dijo Rauden, lleno de entusiasmo. «¿Y si el terremoto se produjo justo antes del reod? Se abrió la grieta al sur y de repente todos los saones quedaron invalidados porque todos necesitaban una línea añadida para funcionar. Toda la Ondor y por tanto el Antris habrían caído inmediatamente». Rauden se concentró en el ahón que flotaba ante él. Con mano vacilante, pasó el dedo por el brillante carácter aproximadamente donde se encontraba el abismo. El ahón destelló y desapareció. «Supongo que eso lo dice todo, Sully». «No». Rauden empezó de nuevo el ahón. Sus dedos se agitaban y giraban. Se movía con una velocidad que ni siquiera él había advertido que tenía. Recreó el ahón en cuestión de segundos. Se detuvo al final, la mano al pie, bajo las 3 líneas básicas. Casi podía sentir
Marcó el ahón y su dedo atravesó el aire y una pequeña línea cruzó el ahón atrás. Entonces le golpeó. Eldor atacó con una súbita oleada de poder y esta vez no alzó ninguna pared. Explotó a través de Rauden como un río. Rauden jadeó, envuelto en su poder durante apenas un instante. Se liberó como una bestia que hubiera estado atrapada en un espacio diminuto durante demasiado tiempo. Casi parecía alegre. Desapareció y Rauden se tambaleó y cayó de rodillas. ¿Sully? Preguntó Galadón preocupado. Rauden sacudió la cabeza, incapaz de explicarse. El dedo del pie todavía le ardía. Seguía siendo un elantrino, pero Eldor había sido liberado. Había arreglado algo. Eldor no se volvería más contra él. Entonces oyó un sonido como el de un fuego ardiente. Su ahón, el que había dibujado ante él, brillaba con fuerza. Rauden gritó e indicó a Galadón que se agachara mientras el ahón se doblaba sobre sí mismo y sus líneas se distorsionaban y se retorcían en el aire hasta formar un disco. Un fino punto de luz rojo apareció en el centro del disco y luego se expandió, mientras el sonido ardiente se convertía en un clamor. El ahón se transformó en un retorcido vórtice de fuego. Rauden pudo sentir el calor mientras retrocedía. Estalló escupiendo una columna horizontal de fuego a través del aire sobre la cabeza de Galadón. La columna chocó contra una estantería y destrozó toda la estructura en una enorme explosión. Libros y páginas ardiendo danzaron en el aire chocando con las paredes y otras estanterías. La columna de fuego se desvaneció. El calor desapareció de repente. Y Rauden notó la piel helada por contraste. Unos cuantos trozos de papel quemado cayeron al suelo. Todo lo que quedaba de la estantería era un humeante montón de carbón. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Galadón. Creo que acabo de destruir la sección de biología, respondió asombroso Rauden. La próxima vez, Sully, te recomiendo que no pruebes tus teorías con el Aoneji, ¿coló? Galadón soltó un montón de libros casi quemados. Habían pasado la última hora limpiando la biblioteca, asegurándose de que apagaran cualquier rescoldo de fuego. De acuerdo, dijo Rauden, demasiado feliz para ponerse a la defensiva. Era casualmente con el que estaba practicando. No habría sido tan dramático si no le hubiera puesto tantos modificadores. Galadón contempló la biblioteca. Una oscura cicatriz marcaba todavía el lugar de la estantería calcinada y varias pilas de volúmenes medio chamuscados yacían dispersos por la sala. ¿Probamos otro?, preguntó Rauden. Galadón hizo una mueca. Mientras no haya fuego de por medio. Rauden asintió, alzando la mano para comenzar el Aonashi. Dio fin a la forma de reloj de arena del carácter y añadió la línea del abismo. Dio un paso atrás y esperó ansiosamente. El ahón se puso a brillar. La luz comenzó en la punta de la línea de la costa. Luego ardió a través de todo el ahón como llamas, barriendo con un charco de aceite. Las líneas se volvieron rojas al principio. Luego, como metal en una fragua, se hicieron de un blanco brillante. El color se estabilizó, bañando la zona con una suave luminosidad. «¡Funciona, Sully!», susurró Galadón. «¡Por Doloken! ¡Lo has conseguido!». Rauden asintió entusiasmado. Se aproximó al ahón vacilante y acercó la mano. No había calor, tal como explican los libros. Sin embargo, algo fallaba. No es tan brillante como debería. «¿Cómo puedes estar seguro?», preguntó Galadón. «Es el primero que ves funcionar». Rauden negó con la cabeza. «He leído suficiente para saberlo. Un Aonashi tan grande debería ser lo bastante potente como para iluminar la biblioteca entera. Apenas da la luz de una linterna.
Extendió la mano, tocando a Alaón en el centro. El brillo se redujo inmediatamente. Las líneas de Laón se desvanecieron una a una, como si un dedo invisible las estuviera borrando. Entonces Rauden dibujó otro Aún Ashi, incluyendo esta vez todos los poderosos modificadores que conocía. Cuando este Aún se estabilizó por fin, parecía ligeramente más brillante que el primero, pero no tan potente como debería haber sido. Algo sigue fallando. El Aún debería ser tan brillante que no podríamos mirarlo. ¿Crees que la línea del abismo está mal?, preguntó Galadón. No, era obviamente una parte importante del problema. La Ondor funciona ahora, pero su poder es defectuoso. Tiene que haber algo más, otra línea tal vez que haya que añadir. Galadón se miró los brazos. Incluso en la piel marrón oscura del Dula era fácil distinguir las feas manchas elantrinas. Intenta un Aón curador, Sully. Rauden asintió dibujando en el aire el Aón Yen. Añadió un modificador estipulando el cuerpo de Galadón como objetivo. Terminó con la pequeña línea del abismo. El Aón destelló brevemente y luego desapareció. ¿Sientes algo?, preguntó Rauden. El Dula negó con la cabeza. Levantó el brazo, inspeccionó el corte de su codo, una herida que se había hecho el día anterior al resbalar en uno de los sembradíos. No había cambiado. El dolor sigue aquí, Sully, dijo Galadón decepcionado, y mi corazón no late. Ese aún no se ha comportado adecuadamente. Ha desaparecido como pasaba antes. Como cuando no sabíamos lo de la línea del abismo. Eldor no ha encontrado el objetivo para su poder. Entonces, ¿de qué sirve, Sully? La voz de Galadón sonaba amarga por la frustración. Seguiremos pudriéndonos en esta ciudad. Laurden colocó una mano en el hombro del Dula para consolarlo. No es inútil, Galadón. Tenemos el poder de los elantrinos. Puede que no funcione del todo, pero tal vez se deba a que no hemos practicado lo suficiente. Piénsalo. Este es el poder que dio a Elantris su belleza, el poder que alimentaba todo Arelon. No renuncies a la esperanza cuando estamos tan cerca. Galadón lo miró y sonrió sin ganas. Nadie puede renunciar cuando tú estás cerca, Sully. Te niegas en redondo a dejar que nadie desespere. Mientras probaban más aúnes, quedó claro que algo seguía bloqueando el Dor. Hicieron flotar un puñado de papeles, pero no un libro entero. Volvieron azul una de las paredes y luego la volvieron su color. Y Rauden consiguió convertir un pequeño montón de carbón en unos cuantos granos de trigo. Los resultados eran positivos, pero muchos aúnes fallaban por completo. Por ejemplo, cualquier aún que dirigieran a uno de ellos se apagaba sin ningún efecto. Su ropa era un objetivo válido, pero su carne no. Rauden se rompió la punta de la uña del dedo gordo y trató de hacerla flotar, y no tuvo ningún éxito. La única teoría que tenía era la que había expresado antes. Nuestros cuerpos están detenidos en mitad de un cambio, Galadón, explicó viendo cómo una hoja de papel flotaba y luego ardía. Los aúnes enlazados parecían funcionar. La Shaud no ha terminado con nosotros, lo que impide que los aúnes alcancen su pleno potencial. También nos impide convertirnos en auténticos elantrinos hasta que nuestra transformación haya terminado. Parece que ningún aún puede afectarnos. Sigo sin comprender esa primera explosión, Sully, dijo Galadón practicando un Aún Ashi. El Dula conocía solo unos pocos aúnes, y sus gruesos dedos tenían problemas para dibujar con exactitud. Mientras hablaba, cometió un leve error y el carácter se difuminó. Frunció el ceño y luego continuó su pregunta. Parecía muy poderosa. ¿Por qué nada más ha funcionado tan bien? No estoy seguro, dijo Rauden. Unos momentos antes había vuelto a dibujar el Aoneji con las mismas modificaciones, creando la compleja runa que debía formar otra columna de llamas. Sin embargo, el Aon apenas había chisporroteado lo suficiente para calentar una taza de té. Sospechaba que la primera explosión tenía algo que ver con el arrebato del Dor a través de sí.
Tal vez había una especie de acumulación de Dor, dijo Rauden, como una bolsa de gas en una cueva. El primer ahón que dibujé apuró esa reserva. Galadón se encogió de hombros. Había demasiadas cosas que no comprendían. Rauden permaneció sentado un momento y entonces sus ojos se posaron en uno de sus libros y se le ocurrió una idea. Se acercó corriendo a su montón de libros sobre la Ahón Dor. Seleccionó un gran volumen que no contenía más que páginas tras páginas de diagramas Ahón. Galadón, a quien había dejado a media fase, lo siguió con expresión gruñona y se asomó a mirar por encima de su hombro, mientras Rauden buscaba una página. El Ahón era grande y complejo. Rauden tuvo que dar varios pasos de lado mientras lo dibujaba, pues sus modificaciones y estipulaciones iban más allá del Ahón central. Cuando terminó le dolía el brazo y la construcción flotaba en el aire como una muralla de líneas brillantes. Entonces empezó a resplandecer y el conjunto de inscripciones se retorció girando y enroscándose alrededor de Rauden. Galadón soltó un grito de sorpresa por la luz súbita y brillante. En unos segundos, la luz se desvaneció. Rauden notó por la expresión de sobresalto de Galadón que había tenido éxito. ¡Sully! ¡Lo has conseguido! ¡Te has curado! Me temo que no, contestó Rauden, negando con la cabeza. Es solo una ilusión. Mira. Alzó las manos, que todavía estaban grises y manchadas de negro. Su rostro, sin embargo, era distinto. Se acercó y contempló su reflejo en una placa pulida situada al fondo de un estante. La imagen retorcida le mostraba un rostro desconocido. Estaba libre de manchas, cierto, pero no se parecía a su cara de antes de que lo alcanzara la Sha'od. ¿Una ilusión?, preguntó Galadón. Está basada en el Aun Shao, pero hay tantas cosas mezcladas que el Aun básico es casi irrelevante. Pero no debería funcionar contigo, dijo Galadón. ¿No habíamos dicho que los Aones no surtían efecto sobre los elantrinos? Y no funciona, dijo Rauden, dándosele vuelta. Actúa sobre mi camisa. La ilusión es como una prenda de vestir. Solo cubre mi piel. No cambia nada. Entonces, ¿para qué sirve? Rauden sonrió. Va a sacarnos del Antris, amigo mío. Pronto, ya lo verás. Capítulo 50. ¿Por qué has tardado tanto? No he podido encontrar espíritu, mi señora, explicó Ashi entrando por la ventanilla de su carruaje. Así que he tenido que entregarle el mensaje a Maese Galadón. Después he ido a ver al rey Telri. Sarin se frotó la mejilla molesta. ¿Cómo le va entonces? ¿A Galadón o al rey, mi señora? Al rey. Su majestad está muy ocupado en su palacio mientras la mitad de los nobles de Arelon espera fuera, dijo el Seón reprobador. Creo que su principal queja en estos momentos es que no quedan suficientes mujeres jóvenes en el personal del palacio. Hemos cambiado una idiota por otro, dijo Sarin, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo consiguió ese hombre tanto dinero para convertirse en un duque? No lo hizo, mi señora, explicó Ashi. Su hermano hizo casi todo el trabajo. Telri lo heredó a su muerte. Sarin suspiró, echándose hacia atrás cuando el carruaje pisó un bache. ¿Está ahí Rathen? A menudo, mi señora. Al parecer visita al rey cada día. ¿Y qué están esperando?, preguntó Sarin frustrada. ¿Por qué no se convierte Telri? Nadie está seguro, mi señora. Sarin frunció el ceño. El incesante juego la dejaba atónita.
Era bien sabido que Telri había asistido a reuniones de Ereti y que no había motivos para que siguiera fingiéndose un conservador Corati. ¿Ninguna nueva noticia sobre esa proclama que el guión supuestamente ha hecho?, preguntó nerviosa. No, mi señora, fue la bendita respuesta. Corrían rumores de que Rathen había promulgado una ley que obligaría a todo Arelon a convertirse al Shu-Dereth bajo pena de cárcel. Aunque los mercaderes intentaban aparentar normalidad manteniendo abierto el mercado areleno, toda la ciudad estaba nerviosa e inquieta. Sarin podía imaginar fácilmente el futuro. Pronto, el Wyrn enviaría una flota de sacerdotes a Arelon, seguida de sus monjes guerreros. Telri, al principio simpatizante, luego converso, acabaría por convertirse en un mero peón. En unos cuantos años, Arelon ya no sería un país de seguidores de Ereti, sino una mera extensión de Fjorden. Cuando la ley de Rathen fuera aprobada, el sacerdote no perdería el tiempo. Arrestarían a Sarin y a los demás. Los encerrarían, o lo más probable, serían ejecutados. Después ya no habría nadie para oponerse a Fjorden. Todo el mundo civilizado pertenecería al Wyrn, el logro definitivo del viejo sueño del antiguo imperio. Y sin embargo, a pesar de todo esto, los aliados debatían y conversaban. Ninguno de ellos creían que Telri fuera a firmar un documento obligando a la conversión. Esas atrocidades no sucedían en su mundo. Arelon era un reino pacífico. Ni siquiera los tumultos de una década antes habían sido tan destructivos, a menos que fuera Celantrino. Sus amigos querían actuar con cuidado. Su cautela era comprensible, incluso loable, pero su sentido de la oportunidad era terrible. Era buena cosa que Sarin tuviera aquel día ocasión de practicar esgrima. Necesitaba liberar un poco de agresividad. Como en respuesta a sus pensamientos, el carruaje se detuvo delante de la mansión de Royal. Después de que Telri se mudase al palacio, las mujeres habían aplazado sus prácticas de esgrima en las jardines del viaje duque. El clima había sido últimamente cálido y agradable, como si la primavera hubiera decidido quedarse, y el duque Royal las había acogido alegremente. Sarin se sorprendió cuando las mujeres insistieron en continuar las prácticas de esgrima. Sin embargo, las damas habían demostrado resolución. Las prácticas continuarían cada 2 días como desde hace ya más de un mes, y al parecer Sarin no era la única que necesitaba una oportunidad para dar salida a su frustración con una espada. Bajó del carruaje, ataviada con el habitual vestido blanco de una pieza y con su peluca nueva. Mientras rodeaba el edificio, pudo distinguir el sonido de los ars estrechocando. A la sombra y consuelo de madera, el pabellón del jardín de Royal era el lugar perfecto para practicar. La mayoría de las mujeres había llegado ya y saludó a Sarin con sonrisas y halagos. Ninguna se había acostumbrado del todo a su súbito regreso del Antris. Ahora la miraban aún con más respeto y temor que antes. Sarin respondió a sus saludos con amable afecto. Apreciaba a esas mujeres, aunque nunca pudiera ser una de ellas. Verlas, no obstante, le recordó la extraña sensación de pérdida que le producía haber dejado el Antris. No solo por espíritu, el Antris era el único lugar donde, que ella recordara, había sido aceptada de manera incondicional. No era princesa, sino algo mucho mejor. Un miembro de una comunidad donde cada individuo era vital,
Había sentido el calor de aquellos elantrinos de piel manchada, la disposición a aceptarla en sus vidas y darle parte de sí mismos. Ahí, en el centro de la ciudad más maldita del mundo, Espíritu había construido una sociedad que ejemplificaba las enseñanzas Corate. La iglesia hablaba de las bendiciones de la unidad. Resultaba irónico que las únicas personas que practicaban esos ideales fueron aquellas que habían sido malditas. Sarin sacudió la cabeza, adelantado la espada para iniciar sus ejercicios de calentamiento. Había pasado toda su vida adulta en una constante lucha para ser aceptada y amada. Cuando por fin había encontrado ambas cosas, había tenido que dejarlas. No estaba segura de cuánto tiempo practicó. Se sumergió en sus ejercicios con facilidad cuando el calentamiento terminó. Sus pensamientos giraban en torno a Elantris, Tommy, sus sentimientos y las indescifrables ironías de la vida. Sudaba copiosamente cuando advirtió que las otras mujeres habían dejado de practicar. Sarin alzó la cabeza, sorprendida. Todo el mundo estaba congregado en un rincón del pabellón, charlando y mirando algo que Sarin no podía ver. Curiosa, se abrió paso hasta un lugar donde su altura superior le permitía ver bien el objeto de su atención. Un hombre. Iba vestido con bellas sedas azules y verdes, con un sombrero de plumas. Tenía la piel marrón cremosa de la aristocracia Dúladen, no tan oscura como la de Shuden, pero tampoco tan clara como la de Sarin. Sus rasgos eran redondos y felices y tenía un aire despreocupado y banal. Dúladen, en efecto. El criado de piel oscura que lo acompañaba era grande y fornido, como la mayoría de los dulas de baja cuna. Sarin no había visto a ninguno de los dos hombres con anterioridad. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó Sarin. «Se llama Kalú, mi señor», explicó Ashi, flotando junto a ella. Llegó hace unos instantes. Al parecer es uno de los pocos republicanos Dúladen que escaparon a la masacre del año pasado. Se ha ocultado en el sur de Arelon hasta hace poco, cuando se enteró de que el rey estaba buscando a un hombre que se quedara con las posesiones del barón Edan. Sarin frunció el ceño. Había algo en aquel hombre que la molestaba. Las mujeres de pronto se echaron a reír con uno de sus comentarios, como si el Dula fuera un antiguo y conocido miembro de la corte. Para cuando las risas cesaron, el Dula había reparado en Sarin. «Ah», dijo Kalú, haciendo una rebuscada reverencia. «Esta debe de ser la princesa Sarin. Dicen que es la mujer más hermosa de todo Opelon». «No deberías creer todas las cosas que dice la gente, mi señor», repuso Sarin lentamente. «No», reconoció él mirándola a los ojos, «solo las que son verdad». A su pesar, Sarin empezó a ruborizarse. No le gustaban los hombres que podían provocar esa reacción en ella. «Me temo que nos han pillado con la guardia vieja, mi señor», dijo Sarin, los ojos entornados. «Hemos estado ejercitándonos bastante vigorosamente y no estamos en disposición de recibirte como corresponde a unas damas». «Pido disculpas por mi llegada repentina, Alteza», dijo Kalú. A pesar de las palabras amables, no parecía preocuparle haber interrumpido una reunión privada. Tras llegar a esta gloriosa ciudad, fui primero a presentar mis respetos en palacio, pero me dijeron que tendría que esperar al menos una semana para ver al rey. Inscribí mi nombre en la lista y luego hice que mi cochero me llevara a ver vuestra hermosa ciudad.
Había olvidado hablar del ilustre Duque Royal y decidí visitarlo. ¡Qué sorpresa haber encontrado a todas estas bellezas en su jardín! Sarin hizo una mueca, pero su gesto fue interrumpido por la llegada del Duque Royal. Al parecer, el anciano había advertido por fin que sus propiedades habían sido invadidas por un dula errante. Cuando el duque se acercó, Kalú le dedicó otra de sus tontas reverencias, agitando su largo sombrero de ala ante sí. Luego se puso a alabar al duque diciéndole lo honrado que se sentía de conocer a un hombre tan venerable. «No me gusta», le dijo Sarina Ashi en voz baja. «Por supuesto que no, mi señora. Nunca te has llevado bien con los aristócratas Dúladen». «Es más que eso», insistió Sarin. «Hay algo en él que parece falso. No tiene acento. La mayoría de los ciudadanos de la República hablan aónico con bastante fluidez, sobre todo si vivían cerca de la frontera. He conocido a varios dulas sin acento». Sarin frunció el ceño. Mientras observaba al hombre se dio cuenta de qué fallaba. Kalú era demasiado estereotipado. Representaba todo lo que se decía de un aristócrata Dúladen. Arrogantemente estúpido, exageradamente vestido y con modales demasiado ampulosos y completamente indiferente acerca de cualquier tema. Ese Kalú era como un tópico irreal, la viva encarnación del ideal de noble Dúladen. Kalú terminó de presentarse y procedió a contar de nuevo dramáticamente la historia de su llegada. Royal lo escuchó con una sonrisa. El duque había hecho muchos negocios con los dulas y al parecer sabía que la mejor manera de tratar con ellos era sonreír y asentir de vez en cuando. Una de las mujeres le tendió a Kalú una copa. Él le sonrió dándole las gracias y apuró el vino de un solo trago, sin interrumpir su narración mientras volvía a agitar las manos en la conversación. Los dulas no solo hablaban con la boca, usaban todo su cuerpo como parte de la experiencia narrativa. Las sedas y las plumas se agitaron cuando Kalú describió su sorpresa al descubrir que el rey Yadon había muerto y ahora había un nuevo rey en el trono. «Tal vez a mi señor no le importaría unirse a nosotras», dijo Sarin, interrumpiendo a Kalú, a menudo la única forma de entrar en una conversación con un dula. Kalú parpadeó, sorprendido. «¿Unirme?», preguntó vacilante, su torrente de palabras detenido durante un breve instante. Sarin notó que su personaje se resquebrajaba mientras trataba de reorientarse. Cada vez estaba más segura de que aquel hombre no era quien decía ser. Por fortuna, se le acababa de ocurrir la mejor manera de ponerlo a prueba. «Naturalmente, mi señor, se dice que los ciudadanos Dúladen son los mejores esgrimistas que existen, mejor incluso que los yaodiarianos. Estoy segura de que a las damas presentes les entusiasmaría ver a un verdadero maestro en acción». «Agradezco mucho la oferta, graciosa majestad, pero no estoy vestido para la ocasión». «Será un asalto rápido, mi señor», dijo Sarin sacando de su bolsa sus dos mejores sires, los que tenían las puntas afiladas en vez de botones. Agitó uno en el aire mientras le sonreía al dula. «Muy bien», respondió el dula quitándose el sombrero. «Un asalto, entonces». Sarin se detuvo, tratando de juzgar si se estaba tirando un farol. En realidad no pretendía luchar con él. De lo contrario, no hubiese elegido las espadas peligrosas. Lo pensó un instante y luego, encogiéndose de hombres, lo lanzó una de las armas. Si era un farolero, lo descubriría de manera muy embarazosa y potencialmente dolorosa. Kalú se quitó su brillante chaquetilla turquesa, dejando al descubierto la camisa verde con chorreras de debajo. Entonces, sorprendentemente, se puso en guardia, la mano levantada detrás, la punta del sire a la ofensiva. «De acuerdo», dijo Sarin, y atacó. Kalú dio un salto atrás, girando alrededor del desconcertado Duque Royal, mientras esquivaba los envites de Sarin. Hubo varios grititos de las mujeres cuando Sarin se abrió paso entre ellas, agitando su hoja ante el molesto dula. Salió a la luz, saltó de la pista de madera y aterrizó descalza en la suave hierba.
Sorprendidas como estaban por el ímpetu de la batalla, las mujeres se aseguraron de no perderse un solo golpe. Sarin pudo ver que le seguían mientras Kalú y ella pasaban al patio central de los jardines de Royal. El Dula era sorprendentemente bueno, pero no un maestro. Pasaba demasiado tiempo deteniendo sus ataques, incapaz de hacer otra cosa sino defenderse. Si de verdad era miembro de la aristocracia de Dulavel, entonces era uno de sus esgrimistas más pobres. Sarin había conocido unos cuantos ciudadanos peores que ella, pero 3 de cada 4 podían derrotarla. Kalú abandonó su aire de apatía, concentrándose únicamente en impedir que el Sire de Sarin lo hiciera pedazos. Recorrieron todo el patio, Kalú retrocediendo unos pocos pasos con cada nuevo intercambio. Pareció sorprendido cuando pisó ladrillo en vez de hierba y llegaron a la fuente central de los jardines de Royal. Sarin avanzó con más vigor mientras Kalú chocaba con la cubierta de ladrillo. Lo obligó a retroceder hasta que su muslo chocó con el borde de la fuente misma. No le quedaba sitio a dónde ir eso pensaba ella. Vio con sorpresa que el Dula saltaba al agua. De una patada le arrojó agua y saltó de la fuente a su derecha. El Sire de Sarin taladró el agua mientras Kalú pasaba por su lado. Sintió que la punta de su hoja alcanzaba algo blando y el noble dejó escapar un silencioso, casi imperceptible gritito de dolor. Sarin se giró alzando la hoja para volver a golpear, pero Kalú había puesto una rodilla en tierra y su sire estaba clavado en el suave suelo. Le tendió una espléndida flor amarilla. «Ah, mi señora», dijo con dramatismo, «has descubierto mi secreto. Nunca he podido enfrentarme en combate con una hermosa mujer. Mi corazón se derrite». «Lo siento, mi espada se niega a golpear». Inclinó la cabeza ofreciendo la flor. Las mujeres tras él soltaron una risita soñadora. Sarin bajó la espada insegura. ¿De dónde había sacado la flor? Con un suspiro aceptó el regalo. Los dos sabían que su excusa no era más que un método civilino para escapar a la vergüenza. Pero Sarin tuvo que aceptar su astucia. No solo había evitado quedar en ridículo, sino que había impresionado a las mujeres con su cortesano sentido del galanteo al mismo tiempo. Sarin estudió al hombre con atención, buscando una herida. Estaba segura de que la hoja lo había rozado en la cara mientras saltaba de la fuente, pero no había ningún signo de ello. Insegura, miró la punta de su sire. No había sangre. Debía de haber fallado después de todo. Las mujeres aplaudieron el espectáculo y se llevaron al dandy hacia el pabellón. Y cuando se marchaba, Kalú se volvió a mirarla y sonrió. No con la sonrisa tonta y afectada de antes, sino con una sonrisa más sabia y pícara. Una sonrisa que a ella le resultó tremendamente familiar por algún motivo.